¿Cómo están, compañeros? Espero que se encuentren bien todos y sin novedad, gozando de este calorcito tan sabroso que está haciendo aquí en el oriente. Eh, Como les dije en clase, esta presentación es la clase que debió de haberse dado el día de la bienvenida. Como no tuvimos, pues se los pongo aquí a la disposición para que ustedes lo vean al momento en que tengan tiempo. Por cierto, ya no me mandaron ni me enseñaron fotos ni videos de la presentación. Qué pura lata. Bueno, veamos. Cultura y socialización va a ser el tema de esta ocasión. Y pues se trata de cómo la cultura se socializa, cómo la cultura se traslada a nuevas generaciones y cómo es ese proceso. Porque resulta que cuando nosotros nacemos, ya nos encontramos con un mundo ordenado y cargado de significados y de relaciones y de jerarquías y con todos los valores hechos, ¿verdad? Ya está organizado, ¿no? Nos nacemos en un lugar y empezamos a crear cultura, ¿no? Ya está dada, ¿verdad? Entonces, todos estos valores y todos estos significados nos ofrecen una visión particular de la vida y de la realidad, ¿verdad? La realidad como la percibe nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestro país, nuestra gente, ¿verdad? Entonces, el proceso de socialización viene acompañado de una asimilación de la cultura. Es decir, cuando nosotros nacemos y empezamos a crecer, empezamos a asimilar toda esa cultura que está compuesta, como ya dijimos, de significados, relaciones, jerarquía, etcétera, ¿verdad? Pérez Gómez, un teórico de la lingüística, define la socialización de esta forma. Es el proceso por el cual cada individuo, mientras crece y satisface sus necesidades vitales, adquiere los significados que su comunidad utiliza para desenvolverse. Es decir, mientras crecemos, adquirimos todos esos significados sin darnos cuenta, ¿verdad? Y entonces ahí vienen ideas, códigos, costumbres, valores, técnicas, artefactos, comportamientos, actitudes, formas de sentir, estilos de vida, normas de convivencia, estructuras de poder, ¿verdad? Entonces, este proceso es la herramienta para que las nuevas generaciones incorporen las adquisiciones acumuladas durante el proceso de humanización de la especie. Y así ha sido en todos los sentidos, ¿verdad? Siempre ha habido una preocupación de la humanidad por trasladar los conocimientos adquiridos a las nuevas generaciones, porque si no se pierden, ya ha pasado, ya ha sucedido. Recuerden ustedes, eh, poco después de caer el imperio romano, hordas cristianas quemaron la, la biblioteca de Alejandría, en donde se concentraba todos los conocimientos, venía gente de lejísimos a escribir y a dejar ahí sus conocimientos y todo, y los quemaron y se perdió todo ustedes. De hecho, mucho después se descubre que los romanos tenían, por ejemplo, fuentes y no entendían ellos cómo hacer subir el agua sin que haya un motorcito, una bomba de agua jalándola y caiga desde arriba. Las fuentes, y los romanos lo hacían sin electricidad, ¿verdad? Las tuberías la iban adelgazando poquito a poquito, entonces el agua iba tomando más fuerza y tomaba la fuerza suficiente como para subir y caer, ¿verdad? Todos los conocimientos se perdieron, hubo que reinventarlos. Por supuesto, hubo muchos que se perdieron para siempre. Entonces siempre ha sido de la humanidad una preocupación por garantizar el traslado
de esos conocimientos, ¿verdad? Y de eso se trata la socialización de la cultura, ¿verdad? Entonces, el proceso de socialización resulta ser conservador, ya que la sociedad transmite los significados y la cultura ya establecidos y que la gente considera como buenos, de acuerdo a su tiempo y a su contorno, ¿verdad? Entonces la transmisión de cultura se convierte en un proceso que legitima el status quo, ¿verdad? Que les dice a uno, no, mire, no cambie, no joda, aquí está bien, aquí han funcionado las cosas así y ha estado bien y así van, tienen que seguir así, ¿verdad? No es cuando hasta más tarde que el ser humano toma conciencia del carácter ideológico de esto y entonces logra ver más allá, ¿verdad? Y mira que hay otras culturas, otras formas de vivir, otras alternativas y va cambiando su propia vida, ¿verdad? Mientras se traslada a lo que la gente cree que es bueno, ¿verdad? Por eso se dice que es conservador el proceso de socialización. Veamos, aquí está. Hay lengua y pensamiento. ¿Cómo se relaciona la lengua y el pensamiento? Yo creo que ya vimos algo de esto en clase, ¿verdad? Que hay tres posturas filosóficas al respecto. La lengua como traducción del pensamiento, como determinante del pensamiento o bien como vehículo del pensamiento, ¿verdad? Como traducción del pensamiento, pues es una teoría que cada día pierde más adeptos, ¿verdad? Puesto que se ha probado que si cada quien traduce su propio pensamiento en sus palabras, sería muy difícil la comunicación con los demás, casi que imposible, ¿verdad? Entonces ya solo la lengua como traductor del pensamiento ya no hay quien crea en eso, ¿verdad? Como determinante, pues ellos dicen que la lengua configura el pensamiento, plantea que cada comunidad lingüística configura su propia visión del mundo. Pero si esto fuera así, no, el mundo no podría cambiar nunca. Por lo tanto, no podríamos aprender otra lengua porque implicaría adquirir otra visión del mundo y no podríamos tener ambas visiones a la vez. Entonces, la más aceptada es que la lengua es un vehículo del pensamiento, ¿ah? Es un instrumento para la comunicación. No es una mera traducción del pensamiento, sino que es un vehículo porque lo contiene, ¿verdad? No hay distancia entre pensamiento y lenguaje. La lengua contiene el pensamiento y lo traslada, ¿verdad? Es una herramienta. Eso significa que no pueden presentarse ambos por separado. Solo lengua sin pensamiento, no. Tampoco pensamiento sin lengua, porque solo podemos traducir nuestros pensamientos a través de la lengua, ¿verdad? Muy bien. Y la lengua y la modelización del mundo. Cuando decimos modelización, estamos hablando de modelo, de crear un modelo. Entonces la lengua no solo, la lengua como vehículo de pensamiento, la lengua solo puede reflejar una parte de la realidad, la parte que la persona conoce, ¿verdad? No puede trasladar lo que no conoce, solo la parte de la realidad que conoce y no puede conocer toda la realidad porque ya vimos que la realidad es muy grande. Por eso cada individuo conoce algunos aspectos de la realidad, nunca toda, ¿verdad? Pero esos pensamientos nos hacen construir en la mente un modelo del mundo, ¿verdad? Yo tengo una parte y con esa parte construyo un modelo en mi mente, por supuesto, ¿verdad? Entonces ahí es donde más o menos entendemos el viejo dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Pues sí, ¿verdad? Sí, con lo que podemos percibir, reflejar del mundo externo, en ese pedazo, hacemos un modelo.
¿verdad? Y ese modelo es una interpretación del mundo, una interpretación parcial, no puede ser total, ¿verdad? Parcial. ¿Por qué parcial? Porque solo conocemos una parte de la realidad. Por eso, un mismo hecho genera infinitas interpretaciones. De una misma cosa se pueden interpretar muchas, ¿verdad? Cada persona responde a una visión de la realidad. Por eso yo a veces me río cuando oigo decir, es que la noticia es objetiva, el periodista debe ser objetivo. Sí. Mentira, mentira. ¿Cómo va a ser objetivo alguien si es una persona? Alguien que tiene corazón se va a inclinar para un lado o para otro, necesariamente, indiscutiblemente. Si la noticia y la realidad fueran así de objetivas, imagínense ustedes, todas las noticias se tendrían que redactar de la misma forma, pero no es así. ¿Por qué? Porque de un mismo hecho van a haber diferentes interpretaciones, tantas como periodistas tengan la información o presencia en el hecho, ¿verdad? Yo estuve una vez hace muchos años una capacitación con otros colegas y estábamos hablando precisamente de cómo cada quien puede interpretar los hechos de diferente forma, como lo hace el que está a la par de uno. Cuando dos tipos entraron en el salón que estamos, entraron casi que golpeándose y peleándose, ¿verdad? Agarrándose, ¿verdad? Y todos nos paramos, unos se metieron a separar y el gran escándalo. Y bueno, al final pararon y pues resultó que era algo actuado, no era real, ¿verdad? Y entonces nos pidieron a cada quien que hiciéramos una noticia sobre lo que habíamos presenciado. Y nos dieron ahí como 20 minutos para redactar una noticia ahí rapidito, ¿verdad? Y resulta que todas las notas fueron diferentes, porque yo que estaba más cerca de la puerta vi unas cosas que no vio el compañero que estaba allá en el rincón, o la muchacha que estaba de este lado, no pudo ver otro ángulo diferente aquí. Total, de un mismo hecho. Surgieron como 10, 11, 12 interpretaciones diferentes que éramos los que estábamos ahí, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué sucede esto? Porque modelizamos al mundo, creamos un modelo y ese modelo está compuesto por la parte que conocemos de la realidad, no de toda, porque no la podemos conocer toda. Espero que esté claro. Si no me preguntan, ya saben cómo. Entonces, nuestra visión del mundo, ¿verdad? Conocemos la realidad por medio de la lengua que usamos. Nuestra lengua solo nombra parte del mundo que conocemos. Si no lo conocemos, no lo podemos nombrar. Y en consecuencia podemos comunicar el modelo que de la realidad tengamos en nuestra cabeza. La lengua constituye entonces una modelización de la realidad. La lengua nos modela la realidad, nos hace un modelo aquí en la mente. La cantidad de palabras que dominamos traduce la cantidad de conocimiento que poseemos. A mayor dominio de vocablos, a mayor dominio de palabras, mayor desarrollo de ideas y viceversa. De ahí la importancia de leer y de aprender nuevas palabras, ¿verdad? Si nos quedamos con 20, 30 palabras que son las que repetimos a diario, pues nuestro mundo se reduce, ¿verdad? Nuestro desarrollo intelectual queda chico. Entre más conocimiento, más palabras, más desarrollo y viceversa, por supuesto, ¿verdad? Cuando se adquiere un conocimiento nuevo, es necesario aprender también una o varias voces nuevas. Si nos metemos a estudiar lógica, entonces aprendemos a hablar de silogismos, por ejemplo, ¿verdad? De vocablos que no teníamos antes, ¿verdad?
Si no, esto no ocurre, es necesario asignar un nuevo significado a una nueva palabra que utilizaba, pero con diferentes maneras, con diferentes significados, como ya vimos, ¿verdad? Muy bien, entonces la lengua, en conclusión, la lengua no es eh, eh, un reflejo de la realidad tal cual, ¿verdad? Sino solo constituye una forma de verlo, de ordenar los datos que conocemos en la realidad. El idioma sirve para un cierto número de personas, para conocer la realidad, para conocer su pensamiento. ¿Para qué grupo de personas? Para el grupo de personas que habla, ¿verdad? Cuando en mi idioma no hay suficientes palabras, se tienen que construir nuevas, ¿verdad? Teléfono, por ejemplo, televisión antes no existían. Esas palabras se construyeron, ¿verdad? O se prestan a otras lenguas que ya las que tienen, ¿verdad? O se utilizan palabras viejas que estaban en desuso y se rescatan con un nuevo significado. Se construyen nuevas ideas, etcétera, ¿verdad? Y existen muchos idiomas en el mundo porque existen muchas formas de conocer la realidad, muchas formas de ver la, la realidad, ¿verdad? Cada idioma es una forma de ver la realidad. Se dice que un lenguaje es una modelización porque constituye un modelo o un molde que sirve a los hablantes para conocer e interpretar. Si una persona viaja, por ejemplo, a un lugar muy lejano y desconocido, observa muchas cosas que antes no conocía. Cuando regresa, las quiere transmitir. Entonces busca en sus palabras, en su idioma, los moldes necesarios para ese conocimiento, ¿verdad? Cuando los primeros europeos fueron al África y vieron a un rinoceronte, primero se fueron de espaldas. Nunca ellos imaginaron que podía existir un animal así. Y en ese tiempo no había fotos. Entonces, para decirle a sus congéneres cómo era el unicornio, cómo era el rinoceronte, pues empezaron a buscar dentro de lo que conocían formas, ¿verdad? Para decir, decía, pues parece un caballo, ¿verdad? Que tiene como un cuerno en la boca, como un cuerno de vaca. Y al final lo que describían poco tenía que ver con la realidad. Pero esos son los modelos que se tienen cada quien, ¿verdad? Muy bien. Pasemos entonces a otra unidad, disciplinas y campos de la lingüística en los diferentes niveles de análisis. Esto lo van a sentir muy fácil porque esto es como repasar lo que ya se vio en primaria, se volvió a ver en básicos. Y todavía en la universidad lo vieron ustedes en lingüística española. O sea que no se asusten, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Eh, Aquí estamos resumiendo, ¿verdad? Ustedes tienen que estudiar los documentos que subimos al grupo, ¿verdad? Entonces, hay cuatro análisis lingüísticos eh, para analizar la lengua: el material, el formal, el semántico y el pragmático, ¿verdad? Vamos a ver cada uno de ellos. No son muy largos, ¿verdad? El nivel material, este analiza la materia de la que está hecha la lengua. ¿De qué está hecha la lengua? De sonidos, ¿verdad? Y entonces el nivel material tiene dos disciplinas que se encargan de eso. La primera es la fonética, que le interesa la parte material de los sonidos, cómo surgen, qué órganos participan en su ejecución, ¿verdad? Por ejemplo, analiza que las vocales se emiten con la boca, mientras que las consonantes requieren de la combinación de boca, labios, nariz en algunos casos, ¿verdad? Entonces, cuando se analiza la forma en que se articulan los sonidos en los órganos, se está haciendo un estudio fonético del lenguaje articulado, ¿verdad? Perdón. Acuérdense ustedes que no todos los sonidos son palabras, ¿verdad?
Para que un sonido sea una palabra, tiene que tener ciertas características, ¿verdad? Y eso es lo que estudia la fonética, cómo están hechos en las partes con los que se ejecuta. Mientras que la fonología, en nivel material, también se puede abordar a través de la fonología, que es los sonidos como tales, ya en tanto de fonemas articulados para construir otras palabras, ¿verdad? Como un fonema, o sea, un sonido, recuerden ustedes, las letras son fonemas, ¿verdad? Recordemos, un fonema se une con otros para formar ciertos sonidos que al final van a construir palabras, ¿verdad? La lingüística, la fonología es la rama encargada de estos estudios y se ocupa por averiguar de qué manera los fonemas se pueden combinar con otros. El nivel formal de este se ocupa la gramática. Muchas veces la gramática es confundida con la lingüística, pero no, la gramática es solo una rama de la lingüística, ¿verdad? Y solo le interesa el nivel formal de la lengua, ¿verdad? Le interesa la forma como los monemas o los elementos con significado se combinan entre sí para formar palabras y oraciones, ¿verdad? Y puede asumirse desde dos formas, desde la palabra como estructura y desde la oración. Cuando se analiza la estructura de las palabras, los monemas que los integran, se está haciendo un estudio morfológico. La morfología es una rama de la gramática que se encarga de estudiar la estructura o la forma de las palabras. Pero cuando se va más allá y lo que se quiere estudiar no es la forma de las palabras, sino que la función que tienen las palabras dentro de una oración, se está realizando un estudio sintáctico, ¿verdad? Un estudio de sintaxis. Entonces, la sintaxis es la otra rama de la gramática que estudia la oración, ¿verdad? Y sus funciones, sujeto, predicado, modificadores, eso lo vieron ya ustedes, y es fácil, ¿verdad? Entonces está la sintaxis y la morfología. La morfología se encarga de estudiar la estructura o la forma de las palabras. Y la sintaxis estudia las funciones de las palabras dentro de la oración, ¿verdad? Ambas pertenecen a la gramática que estudia la forma. Ojalá que esté claro. Si no me preguntan por teléfono, por el chat, o por Facebook, o como quieran, ¿verdad? Y los niveles semántico y pragmático, los últimos dos. Semántico es uno, pragmático es el otro. El nivel semántico es abordado, obviamente, por la semántica. A esta disciplina le interesa el estudio de la lengua en tanto que es portadora de sentidos, ¿verdad? Le interesan, por ejemplo, uy, ¿qué pasó aquí? Ups, ups, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Perdón. Ah, subí hasta arriba. Bien, no importa. Aquí está. Le interesa en cuanto a la portadora de sentido. Le interesa, por ejemplo, los fenómenos semánticos, tales como la sinominimia y la homonimia, que son los sinónimos y los homónimos. Recuerden ustedes de eso. Ya lo conocen, no hay necesidad de repetirlo también, ¿verdad? También se interesa por las acciones, por las oraciones en la semántica que se establece entre la palabra para formar campos semánticos y los semas. Más adelante vamos a ver qué es eso, ¿verdad? Los campos semánticos y los semas. Es algo que lo tenemos que abordar más adelante. Mientras que al nivel pragmático le interesa el análisis de la lengua en la situación. Vea usted, es pragmático, es decir, es práctico, le interesa lo que está diciendo la lengua en el momento. Es decir, cómo las palabras y las oraciones adquieren significados especiales
según el contexto en el que se emitan, ¿verdad? Unas palabras en un contexto significan una cosa, en otro contexto significan otra. Las mismas palabras, ¿verdad? La pragmática explica por qué determinadas frases, por ejemplo, pueden ser dichas en ciertas situaciones, pero no en otras. Unas maltratadas que se dan los amigos, por ejemplo, no puede decirse en otro contexto de usuario, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Vamos a colgar esto entonces para que lo vean y nos vemos el sábado.